Buenos días compañeros, compañeras y profesor. En este video les vamos a hablar sobre el texto Psicología Social de la Memoria, Espacios y Políticas del Recuerdo. A toda la humanidad, ningún cañón borrará. Para partir, vamos a hablar un poco de qué es lo que propone el texto. El texto se va a basar en la pregunta: ¿cómo es que las memorias colectivas que construimos en torno al golpe militar de 1973 tienen efectos en nuestros presentes y posibles futuros? El texto parte hablando de la psicología social, la cual la entenderemos como aquella psicología que ve cómo las personas se comportan, piensan y sienten dentro del contexto social. Es por esto por lo que le convierte en un marco referencial adecuado para comprender los procesos de la memoria colectiva, además que esta psicología va a considerar los procesos sociales constituyentes de la subjetividad, las acciones que construyen al sujeto social y a la construcción de la realidad social. Por otro lado, el texto nos va a proponer ideas como la memoria, la cual la entenderemos como una acción social, política y cultural construida simbólicamente. A la misma vez, es un proceso de interpretación del pasado que tiene efectos en las relaciones y en las identidades sociales. Asimismo, el texto nos expone otras ideas como la memoria colectiva, la memoria como performance, las investigaciones de las acciones conmemorativas, entre muchas otras ideas. En resumen, el texto nos va a proponer el cómo la psicología social de la memoria ayudará a entender aquellas memorias de la dictadura en Chile. Va a analizar las acciones en las que nos implicamos al recordar, ver qué producen los problemas del pasado en la actualidad y a la misma vez va a promover la construcción de nuevas interpretaciones de la memoria y que den un sentido el cual nutra diferentes formas de pensamiento y móviles de producir sujetos sociales. Después vienen las temáticas que se exponen dentro del texto. Dentro de la psicología de la memoria se ven expuestos varios temas, pero algunos son los que destacan, como lo son la memoria colectiva, en torno en este caso al golpe de Estado y la dictadura. Esto porque es un proceso elaborado que tiene como base las relaciones sociales, las cuales se unen en procesos como el lenguaje, la identidad y el espacio en el cual se desarrollan las personas día a día. En segundo lugar, se encuentra el simbolismo, lo cual explica que no es solamente relevante el hecho en sí mismo, sino que también todo lo que conlleva y genera, para las personas que vivieron ciertas experiencias como para las que no, pero que aún así tienen un sentimiento de pertenencia con estas mismas. La interpretación también es un tema relevante del texto, lo que tiene directa relación con lo dicho anteriormente del simbolismo. Esto ya que la interpretación que tiene cada persona sobre el pasado tiene efecto en el tipo de relaciones en las cuales se forma y que ayudan a construir la sociedad. La dictadura también es un tema importante dado que el texto gira en torno a explicar cómo esta puede ser la cicatriz, la cual funciona como marca para la sociedad actual y que de alguna u otra forma está impregnada dentro de todos. Por último, se encuentran las conmemoraciones, las cuales son una ritualidad social en la que diversos grupos hacen visibles sus memorias, sus realidades y sus experiencias. Estas se hacen de forma colectiva para recordar eso que tanto les marcó. Las temáticas mencionadas anteriormente, como la memoria colectiva, el simbolismo y las conmemoraciones, se dan en el contexto de investigaciones realizadas principalmente en el año 2013, en donde se conmemora los 40 años del golpe militar de 1973 en Chile, y a su vez 23 años del fin de aquella dictadura. Esta conmemoración se da bajo el gobierno de Sebastián Piñera y la coalición de derecha de Chile Vamos, por lo que existía una expectativa distinta a lo que fueron los 30 años bajo el gobierno de la Concertación, generando que se instalara con fuerza en el diálogo ciudadano según fuentes de aquellos años, ya que por lo general se caracterizaba principalmente por la cultura de la transición a la democracia, es decir, de la evitación del conflicto. Los 40 años desde el golpe significaron una gran circulación de las memorias con diversas fuentes de agentes, que produjeron los recuerdos desde la sociedad civil, como museos, universidades, medios de comunicación, editoriales, entre otras, generando extensas jornadas de homenajes y conmemoraciones de todo tipo, como intervenciones culturales, recreaciones teatrales, marchas, actos en el cementerio y monumentos del fallecido presidente Salvador Allende y las demás víctimas de la dictadura, y por su parte el gobierno realizó una liturgia en la moneda.
Pero vamos a otro lado, al Palacio de la Moneda. Ahí el presidente Piñera encabezó el acto de gobierno que conmemoró el golpe de Estado de 1973. El resumen... Bajo este contexto, la psicología social de la memoria quiere entender los procesos de memoria colectiva desde la narrativa y los espacios públicos que se utilizan para llevar a cabo las acciones de recordar el pasado, en las personas que vivieron directamente la represión política y armada y en aquellos que no fueran testigos directos como niños y niñas de aquellos años que no comprendían lo que pasaba, o los nacidos posteriormente al término de la dictadura, que se ven influenciados de significado del proceso, ya que se recibe la información desde la adquisición y de apropiación de la información que es transmitida a través de diferentes medios y situaciones. El texto se relaciona mucho con la psicología social crítica, ya que el tema central se basa en la memoria, el cual se define como un proceso de interpretación del pasado que tiene efecto en el tipo de relaciones e identidades sociales que contribuyen a construir. De manera que este concepto nos permite e implica analizar, criticar e interpretar el pasado, lo que vivimos como país en su momento, permitiéndonos ver en perspectiva, por ejemplo, lo que pasó el día 11 de septiembre de 1973 y los 17 años posteriores, en los cuales nuestro país estuvo bajo un gobierno militar dictatorial. Lo que en consecuencia, y a pesar del tiempo, los años, sigue siendo un tema que a todos los chilenos nos duele, porque el recuerdo permanece y permanecerá siempre en nuestra memoria. Es por esta razón que la psicología social crítica, dentro de este contexto, cumple un rol fundamental, ya que nos permite entender los fenómenos sociales, analizar, deconstruir, identificar, descomponer dichos fenómenos que son más complejos. También, la psicología social crítica implica, valga la redundancia, el ser crítico con lo que sucede en nuestro entorno, cuestionar lo impuesto, ya sea respecto a una visión política, a los fenómenos sociales y el criticar el orden que está preestablecido. Por lo tanto, la memoria nos permite develar y recordar para poder hacer el trabajo más crítico, haciendo una deconstrucción de todos los elementos que a lo largo de la historia nos permiten entender los indicios que explican y han incidido en la aparición de dichos fenómenos sociales. La psicología social crítica, por ende, explica que los fenómenos sociales se definen por el contexto en donde ocurren. Por lo tanto, pudiera ser que yo distinga elementos que quizá otras personas no. Sin embargo, siempre identificaremos elementos en común, a pesar de los diferentes contextos, pero nunca van a ser comparables. ¿Qué quiero decir con esto? El que nosotros no estuviéramos vivos cuando fue la dictadura nos hace tener otra perspectiva distinta a la que puedan tener nuestros padres o nuestros abuelos, ya que ellos sí lo vivieron, sí estuvieron ahí. Por lo tanto, lo que nosotros sabemos con respecto a eso es gracias a la memoria, a lo que nos quedó, a la historia que nos contaron. Es por esta razón que para poder transformar es fundamental el poder deconstruir, ya que no puedo transformar una realidad si no soy capaz de comprenderla, y para poder llegar a comprenderla tiene que ocurrir ese proceso de cuestionamiento. Antes de enfatizar nuestro caso práctico, debemos tener presentes los conceptos más relevantes del texto. El texto que se nos asignó, Psicología Social de la Memoria, Espacios y Políticas del Recuerdo, aporta ideas claves para el desarrollo de la psicología social y para que podamos entender y co-construir nuestra realidad. Algunos de estos elementos son la memoria, los que nos conlleva a una memoria colectiva, la dimensión performativa de la memoria, entre otros. En primer lugar, la psicología social de la memoria busca comprender y operar en los procesos de la memoria colectiva desde un enfoque discursivo y performativo, atendiendo tanto a las narraciones del pasado como a los usos del espacio público en las acciones de recordar. Por ende, se entiende como memoria colectiva a los recuerdos que guarda una sociedad en conjunto en donde interaccionan organizaciones, instituciones, personas, etc., construyendo a su vez significados y símbolos compartidos. Esto lo podemos relacionar para explicarlo con el estallido social. Este gran movimiento social surgió a finales del mes de octubre del año pasado en todo Chile. Las causas que detonaron esta revuelta fueron múltiples y venían acumulándose desde hace más de 30 años, es decir, aproximadamente desde a finales del golpe de Estado, el cual tuvo muchas consecuencias negativas para la población chilena y que repercutieron en el Chile democrático.
No son 30 pesos, son 30 años. Fue el epígrafe utilizado para manifestar el descontento de la gran parte de la población chilena, comenzando, en primer lugar, con el modelo económico implantado en dictadura, el neoliberalismo, el cual trajo mucha desigualdad a la sociedad chilena, en donde, con el pasar de los años, se ha convertido en el país más caro de Latinoamérica. Añadiendo los casos de corrupción y colusión tanto de la clase política como empresarial, en donde la sociedad chilena ha perdido la credibilidad en la mayoría de las instituciones. Por otro lado, la incapacidad de la clase política y de los partidos de dar soluciones a las inquietudes de la ciudadanía ha generado más descontento en las personas, sobre todo por el método utilizado en las pensiones, AFP, en el sistema de salud, educación, entre otros factores. Sin embargo, el factor detonante fue el alza de la tarifa en el transporte público, en donde los estudiantes se movilizaron y realizaron una evasión masiva, dando inicio al estallido. Por ende, el estallido lo explicamos por la memoria, ya que este también se entiende como la interpretación del pasado, en donde tanto las personas como las macroestructuras se relacionan y coexisten entre sí para reconstruir el presente, pero mirando al pasado en cierto sentido. Por ende, no existe una sociedad sin memoria, ya que no habría historia, no aprenderíamos del pasado y debido a esto no se hubiera desarrollado el estallido social. Además, Chile hace más de 30 años guardaba memorias de recuerdos crudos desde la dictadura hasta el estallido social. Hace años que se establecen nuevos vínculos, conocimientos que involucran al proceso de la memoria. Igualmente, no existe una interpretación correcta respecto a esto, sino que es relativa a las influencias sociohistóricas de producción, a la cultura, al lenguaje con el cual nos relacionamos día a día para ser seres activos en la construcción de la sociedad. Cabe destacar que no todos vivieron en esa época determinada y de igual forma apoyan al proceso debido a que la sociedad actual empatiza mucho más con el prójimo, están en contra de la violencia y quieren una mejor calidad de vida para todos. Ya para finalizar, como grupo, en conclusión creemos que la memoria juega un rol muy importante en la construcción de la realidad, en nuestras relaciones interpersonales, en las influencias que vamos estableciendo a lo largo de nuestra vida e incluso es importante en la formación de nuestra propia identidad y en cómo nos comunicamos con los demás. Como por ejemplo, en el texto se dice aquellos compañeros y compañeras que lucharon. En esta frase tan corta ya podemos saber cuál era la postura del autor respecto al golpe militar del año 1973.